Mira, otra vez no te... Toda la pantalla, ¿no? No importa, vamos a ver. Arrancar, bueno. ¿Qué pasa? Ah, por el texto. Aparece. Mira. No, cámara aquí, graba la cámara. Sí. Porque viste cuando la no toma. Ahí está. No importa. Ya fue. Listo. Arrancarlo. ¿Empiezo nomás? Bueno, buen día a todos. Yo soy, la mayoría creo que no me conocen, los R1, soy Jiménez Noelia, soy residente de tercer año y bueno, hoy voy a dar la clase de hipercrecimiento, ¿sí? Primero que todo, saber que el hipercrecimiento no se suele consultar, ¿sí? Es mucho menos frecuente que el hipocrecimiento por la falta de consulta, ¿sí? Porque socialmente, socioculturalmente, el hipercrecimiento, o sea, la talla alta, está en una condición como un índice de salud, o sea, está gordito, tiene talla, es alto, está creciendo bien, ¿sí? Entonces los padres no le suelen llevar a la consulta. Se calcula que 2,5% de la población tiene una estatura con un desvío estándar más de 2, ¿sí? Para empezar, quería poner un poco de la fisiología de cómo se produce el crecimiento. Está regulado por la hormona de crecimiento, ¿sí? Que se secreta de la adenohipófisis, ¿sí? Se realizan de 4 a 6 pulsos diarios, ¿sí? Por sangre viaja a través de esta... No sé si se ve, no sé. Acá. A ver, ahí. A través de estas proteínas fijadoras que así llegan al hígado y a través del receptor de hormona de crecimiento son captadas por el hepatocito y transmite una señal que genera la síntesis de factor de crecimiento similar insulina, que sería esto, las proteínas que la van a transportar y un ácido lábil que permite la unión de estas tres estructuras y forman un complejo trimolecular. Es importante este complejo porque en sangre tenemos muchas proteasas circulantes que lo que hacen es degradar este complejo, ¿sí? Entonces, al tener 4 o 6 pulsos, ¿qué es lo que hace el complejo? Que esto permanezca, o sea, que tenga más vida media ese factor, ¿sí? Que no se degrade rápidamente, porque una vez que el factor está libre en sangre, ya se une a hueso, ya se une a músculo y genera su función, que es la diferenciación celular y el crecimiento óseo, ¿sí? Bueno, ¿cuándo hablamos de talla alta? La talla alta está definida, entonces, por una altura en bipedestación mayor a 2 desvíos estándar para la edad y el sexo, para una misma población de edad y sexo igual, ¿no?
a una velocidad de crecimiento excesiva, tanto pre como postnatal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos llega a la consulta un paciente, nos tenemos que preguntar dos cosas. ¿Tiene este niño una estatura normal para su edad? Y la segunda pregunta, ¿está creciendo a una velocidad adecuada el niño? Y para eso solo necesitamos dos cosas. Uno es el tallímetro y el otro es nuestro librito verde, ¿sí? En consultorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es percentilar a nuestro paciente. Entonces, en este caso tenemos una niña de 10 años y 11 meses de edad con una longitud corporal de 1,60 m, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, le percentilamos, que creo que ya todos sabemos hacer eso. En este caso, la paciente se encuentra por encima del P97, ¿sí? Ya habíamos hablado qué significaba eso. Todos estos valores, ya sea extremos, sería tanto por encima del P97 como por debajo del P93, nosotros tenemos que hacer el segundo paso, que es sacar el puntaje Z. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto está desviado de la media, de lo normal, ¿sí? Mi paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es la fórmula, que ya la vimos, la vamos a repasar, una talla medida menos el P50 del paciente dividido el debido estándar, ¿sí? Para esa edad. Entonces, lo que tenemos la talla 160, el P50 y la desviación estándar se saca en base a un grafiquito, a una tabla que tenemos en el librito verde, que es este. Entonces, esta tabla tenemos para peso, para talla, y según sea niño o sea niña, ¿sí? En este caso es una tabla de estatura de una niña, ¿sí? Para seguir con el ejemplo. Y ahí buscamos la edad del paciente, que tiene 10 años y 11 meses, entonces buscamos el P50, que es 139,90, y el desvío estándar 7,73. Entonces las fórmulas nos van a quedar 160 menos 139,90 dividido el desvío estándar 7,73. Este nos va a dar un valor que me dio 2,6, o sea, está por encima de 2, o sea, estamos hablando de talla alta, ¿sí? Esa es la primera pregunta, o sea, ¿está creciendo, tiene una estatura adecuada mi paciente? Y no, o sea, está muy por encima de lo normal, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que ver es si está a una velocidad correcta, eso es lo que dijimos. Generalmente utilizamos, o sea, si tenemos la libretita del paciente, nosotros vamos marcando las medidas que va teniendo en cada consulta. Lo ideal es tener más de una medida, sí o sí. Entonces, tenemos que conocer al paciente o si nos viene a la consulta, ojalá que tenga esto completo, ¿sí? Para poder sacar la velocidad de crecimiento. Si lo vamos marcando así sobre esta tabla que está acá, nosotros podemos ver la velocidad de crecimiento según la pendiente que genere esos puntitos, ¿no? En este caso es un ejemplo de la normalidad, o sea, la pendiente crece paralelo, va paralelos a los percentilos, ¿sí? Hablamos de un crecimiento excesivo cuando esta pendiente es excesivamente alta, ¿sí? Una aceleración del crecimiento, como es el caso de acá. A ver, ¿sí? El de abajo es ya retardado, va hacia abajo la curva, ¿sí? Pero no es tan específico como sacar la velocidad de crecimiento, que es a través de la fórmula, ¿sí? Que es la diferencia de estaturas que tuvo el paciente dividido la diferencia de edad. Esto no es un valor en centímetros años que yo tengo que pasar a esta tabla, de este lado, ¿sí? El rango de normalidad es dentro de la S itálica que habíamos hablado, ¿sí? Que había hablado Meli, que hay dos empujes, uno desde el nacimiento crece más y después se estanca y luego después a nivel puberal comienza de vuelta, aumenta el crecimiento, ¿sí? En estos pacientes vamos a ver estos tipos de curvas, ¿sí? Siempre por encima o sea, más centímetros años de lo normal, ¿sí? Una velocidad de crecimiento aumentada. El siguiente paso, o sea, una vez ya que calculamos si tiene una talla adecuada, si el paciente está creciendo a una velocidad adecuada, es ver la maduración física del paciente, y eso es muy importante, ¿sí? Para eso tenemos dos métodos, dos cosas que tenemos que evaluar. Una es la edad ósea del paciente, que lo vamos a hacer pidiéndole una plaquita, ¿sí? De mano y muñeca izquierda. Eso se evalúa de forma comparativa tenemos un atlas, ¿sí? Eso lo hacen los especialistas en imagen. Un atlas ¿cómo es? De
de radiografías de mano en diferentes estados madurativos y se hace de manera comparativa y se le da un valor, una edad, ¿sí? La edad ósea normal diferencia, o sea, está dentro de lo normal si tiene más, no me sale, más menos 2 años según la edad cronológica. Eso está dentro del rango normal. O sea, tiene 8 y te da un 6 o te da un 10 y está normal, ¿sí? Y después tenemos que evaluar también el desarrollo puberal a través de la escala de Tanner, que ya todos más o menos conocemos, ¿sí? Saber que el grado de la pubertad inicia a partir del grado 2, ¿sí? Con la telarquia en la mujer, con el aumento del escroto en el hombre y bueno, con la aparición del vello púbico, ¿sí? Eso también es importante. Y lo siguiente es ver si la tercera pregunta que me tengo que hacer es si ese niño tiene un tamaño adecuado a los padres. Y para eso tengo que sacar el blanco genético, ¿sí? Y tenemos que tener la talla de la mamá, del papá, y también es importante preguntar sobre datos de la pubertad, cuándo iniciaron la pubertad, ¿sí? Los padres. Entonces, para eso, como modo de repaso, está el blanco genético. En el caso de la mujer, entonces es la talla materna más la talla paterna menos 12,5 dividido 2, ¿sí? Eso nos sirve para determinar, o sea, si el paciente le queda más para crecer o ya está creciendo muy por encima de lo que la talla de los padres, ¿sí? Si voy muy rápido me dicen. Bueno, lo siguiente es el examen físico del paciente, ¿sí? Igualmente el Turner es con el examen físico, pero la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿tiene mi paciente un aspecto normal o no? ¿Sí? Entonces, si tiene un aspecto normal o no, ¿sí? Entonces, quiero que me digan ustedes qué le parece esos pacientes que están ahí. ¿Tienen un aspecto normal o lo que le parezca, así a simple vista? ¿Le parecen niños normales? O sea, ¿le ven así, con ropa, todo? ¿Qué le parece? Sí, son, ¿y este? ¿Este? También, pero está aumentado de peso, ¿sí? ¿Y estos pacientes, qué le parece? Ah, perdón. ¿Le parece normal? No, no. Tiene un aspecto raro que después lo vamos a ver, ¿sí? ¿Este? No. Bien. ¿Este? No. Miren esos brazos. Ah, esos dedos. Bien. ¿Estos? No. Totalmente le parece raro a la vista, ¿sí? Bueno, esto le puse normal. Obviamente el aspecto en sí son muy altos, ¿sí? El de este lado tiene como unos signos de acromegálicos, ¿sí? Las orejas prominentes, ¿sí? Las manos prominentes, ¿sí? Pero yo le puse como normalidad porque la bibliografía está como dentro de la normalidad. ¿Por qué? Porque estos pacientes, tanto el diagnóstico de gigantismo como también Klinefelter está dentro de la normalidad, es porque recién yo a veces detecto en la pubertad, cuando veo que ya no tienen los desarrollos sexuales normales, ¿sí? Por ahí tiene una talla alta nomás, pero yo recién me doy cuenta cuando en la pubertad, llega la pubertad y el paciente no inicia la pubertad. De aspecto, normal, sí. Y bueno, cuando me doy cuenta que un estirón, pero puede ser un paciente de 8 años que viene creciendo excesivamente, pero de aspecto normal, ¿sí? Para no confundirle, le puse normal. Entonces era saber si tenía un aspecto normal o no. Si tiene un aspecto normal mi paciente, tengo que ver la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Estamos hablando de talla alta, ¿sí? Si tiene una velocidad de crecimiento normal, tengo que pensar en una talla alta familiar o obesidad, ¿sí? Y si tiene un crecimiento, una velocidad de crecimiento acelerada, siempre tengo que ver los signos puberales si son adecuados a la edad. Si no son habituales a la edad, tengo que buscar, investigar la pubertad del paciente. Ahora, si el paciente tiene una velocidad de crecimiento acelerado, pero no tiene signos de pubertad, o sea, son habituales para la edad, tengo que pensar en un exceso de hormona de crecimiento, en el gigantismo hipoficiario,
o en hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, en el caso de que tenga signos puberales no adecuados para la edad, pueden presentarse dos casos: que tenga cambios puberales precoces, ¿sí? Que tenga una pubertad precoz, un exceso de andrógenos, de estrógenos. El exceso de estrógeno, lo que provoca el estrógeno en el hueso es la estimulación, inhibe los osteoclastos, entonces proliferan los osteoblastos, se forma más hueso, y de manera más rápida se cierra la metáfisis y el hueso se madura, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes? Van a tener una edad ósea para la edad avanzada, o sea, ya van a estar maduros para la edad, ¿sí? Porque por la estimulación del estrógeno. Y pueden tener una talla adulta, que puede ser normal si reciben tratamiento, o baja. ¿Por qué? Porque crecen muy rápido y el diámetro del hueso disminuye, porque se cierra más rápido ay, no me sale. ¿Cómo? Eso, el cartílago creciente, ahí está. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y cuando tenemos una ausencia o retraso puberal, tenemos que evaluar el cariotipo. O sea, esta ausencia o retraso puberal se puede presentar en mujeres XY, ¿sí? Entonces tenemos estrógenos disminuidos, va a ser la inversa. ¿Qué va a pasar? El paciente va a crecer por más tiempo porque tiene poco estrógeno. Entonces, el hueso va a crecer lento, pero va a llegar a una talla alta, como, no sé cómo explicarle bien, pero como que va a tardar más, pero va a tener una edad ósea retrasada, ¿sí? Entonces va a tener la edad ósea retrasada y va a tener una talla adulta alta, ¿sí? Y se caracteriza por retraso puberal. O sea, esas son las dos diferencias. O sea, uno, el estrógeno cuando está aumentado, apura el desarrollo, una edad ósea avanzada, y las características sexuales avanzadas. Una talla adulta baja, ¿sí? Porque se desarrolla rápido, no permite el desarrollo en altura, ¿sí? Y lo otro, al tener los estrógenos bajos, la edad ósea va a estar retrasada porque se hace de manera más lenta, y una talla adulta más alta de lo normal, ¿sí? Con retraso puberal. No sé si quedó claro eso. Y después tenemos los pacientes de aspecto anormal, que son los que tienen elementos dismórficos, ¿sí? Aquellos que tengan visceromegalia o macroglosia, pensamos en uno de los síndromes, el síndrome de Weck-White, algo así, bueno, no, no me salía. Bueno, son pacientes que tienen a veces, no tienen retraso mental, tienen visceromegalia y se caracterizan por tener predisposición a tumores. El más frecuente es el tumor de Wills y también es el hepatocarcinoma. Por eso es importante diagnosticar la talla alta, ¿sí? Otros síndromes se caracterizan por extremidades largas y delgadas, como son el Marfan y la homocistenuria, ¿sí? Este ya estaba en la imagen, ¿sí? Este es un síndrome que se caracteriza por una alteración en el cromosoma 15, ¿sí? Y hay una alteración del tejido conectivo laxo, hay hiperlaxitud, ¿sí? Tienen alteraciones oculares, con luxación del cristalino, se caracterizan por pectum carinatum, pectum excavatum, ¿sí? Tienen miembros alargados y generalmente tenía un nombre rarísimo eso, no me acuerdo ahora, pero es como que la talla de envergadura es mucho más de 3 centímetros más alta que su talla normal de bipedestación, ¿sí? Tiene un nombre rarísimo. Y bueno, esas son las características, ¿sí? Y la homocistenuria es similar, tiene los dedos largos, ¿sí? También miembros superiores largos, también alteraciones oculares. El Marfan se caracteriza también por dilatación de la aorta, ¿sí? Aneurisma de aorta, ¿sí? Nosotros teníamos una pacientita mucho tiempo. Y bueno, es así. Y lo otro, este es el síndrome de Soto, ¿sí? Que se caracteriza, tiene una fase especial, ¿sí? Macrocefalia y retraso mental. Son todo cosas que me tienen que llamar la atención del paciente, por eso es importante también el examen físico, ¿sí? Entonces, según la etiología, tenemos la variante de la normalidad, que es la talla alta,
genéticas, que hablamos de los síndromes, ¿sí? Las trisomías, el triple X, XXY, ¿sí? El Klinefelter. Las hormonales, que tenemos el aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, el gigantismo hipofisiario y el hipertiroidismo también, ¿sí? Y nutricionales, la obesidad. Bueno, vamos a empezar por la talla alta familiar. Igual no voy a describir todo porque es larguísimo, son un montón de síndromes que hay que estudiarlos bien. Lo importante es saber diagnosticar una talla alta familiar. Es un paciente que tiene talla alta mayor a 2. Y lo que me olvidé decir en el tema del puntaje Z, porque es importante también el puntaje Z, es porque una vez que mi valor en puntaje Z es mayor a 3, ya tengo que pensar que es algo patológico, ¿sí? Que no es una talla alta familiar nomás. Igual que un hipocrecimiento, una talla baja familiar. Siempre tiene que estar entre 2 a 3. Cuando es mayor a 3 ya tengo que sospechar algo más, ¿sí? La edad ósea siempre es acorde a la edad cronológica del paciente, ¿sí? En la talla familiar. La pubertad es normal, tiene antecedente de talla alta en los padres, presenta talla adulta alta y tiene ausencia de rasgos dismórficos. Y ahí le puse como ejemplo a Ginóbili, que son, o sea, las tallas altas familiares generalmente son los jugadores de básquet, ¿sí? Eso. Y bueno, generalmente no reciben tratamiento, ¿sí? Pero en el caso de que tenga o sea, se estima que la edad adulta, la talla adulta pueda ser mayor a 1,98 m, sí, a veces requiere altas dosis de estrógeno, pero no es habitual, ¿sí? Después tenemos dentro de los síndromes, uno de los frecuentes, ponele, tenemos el síndrome de Klinefelter, que también una talla aumentada, la edad ósea es menor a la edad cronológica porque acuérdense que va creciendo de a poco, ¿sí? La pubertad está retrasada, no tiene antecedentes de talla alta en los padres y presentan una talla adulta alta, ¿sí? Está asociado a una cromosopatía XXY, ¿sí? Hay otras, pero la más frecuente es esa. Después tenemos el gigantismo, que también tiene una talla alta, una edad ósea aumentada con respecto a la edad cronológica del paciente, suelen tener pubertad precoz, no hay antecedente de talla alta en los padres y presentan al final una talla adulta, ¿sí? Es como para comparar. Y finalmente tenemos este cuadrito que habla de todas las causas, ¿sí? Y lo clasifica en el aspecto normal, que tenemos que pedir al paciente, ¿sí? Si tiene un aspecto normal y tiene padres con antecedente de talla alta, ¿sí? Podemos pensar en una talla alta familiar normal, ¿sí? En un aspecto normal, en un varón que tenga una edad ósea disminuida, puedo pensar una deficiencia de la aromatasa. La aromatasa es la enzima que pasa de testosterona a estrógenos. Si no tengo esta, los estrógenos disminuyen, entonces disminuye el crecimiento del paciente, la edad ósea viene baja con respecto a su edad cronológica, ¿sí? Después, según el dosaje de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento y el cariotipo, ¿sí? Si tiene hormonas de crecimiento aumentado, factor similinsulina aumentado, pensamos en gigantismo hipofisiario. Si tenemos un cariotipo anormal, mujer XY, resistencia a andrógenos, ¿sí? Tienen disminución de los estrógenos, o todas las trisomías, ¿sí? Están asociados por ahí tienen un aspecto anormal, ahí está Klinefelter, ¿cómo es? La superhembra, XXX, ¿sí? Después tenemos la obesidad, ¿sí? Por sobrenutrición, todos los pacientes se cree que, o sea, que la causa es el hiperinsulinismo, tanto en la obesidad como en la disminución del tejido celular subcutáneo, se cree que la causa es el hiperinsulinismo, o sea, actúa en los receptores de los músculos, similar al ser igual en composición con el factor de crecimiento insulina, se cree que ese es el mecanismo de acción. Y bueno, la lipodistrofia es la causa de disminución de la grasa del tejido celular subcutáneo. Después tenemos la pubertad precoz como causa, ausencia de pubertad, siempre entonces en un chico normal pensar en hipogonadismo, ¿sí? Y en el caso de un cariotipo anormal, la mujer XY.
Y ya rasgos dismórficos era lo que hablamos, ¿sí? En base a lo que yo sospecho es lo que voy a pedir de análisis de laboratorio, ¿sí? Hormona de crecimiento, dosaje de T3, T4, TSH, homocisteína en orina en el caso de la homocisteinuria, estudios de las hormonas sexuales en el caso de que vea una pubertad precoz o una pubertad retrasada, ¿sí? Ecocardiograma en el caso de que sospeche un Marfan, ¿sí? Examen ocular siempre, Marfan también. Imágenes, en el caso del gigantismo tengo que hacer imágenes hipofisiarias porque una de las causas de origen central es la hiperplasia o el adenoma hipofisiario, ¿sí? Bueno, una vez que tengo el diagnóstico, como dijimos, si tiene una composición normal, siempre interconsulta con genética, con endocrino, estudios por imagen, y en el caso de que tenga una velocidad de crecimiento normal, tengo que empezar a hacer un seguimiento del paciente, si el paciente tiene antecedente de talla alta, hacer un seguimiento del paciente cada 6 meses con velocidad de crecimiento y una edad ósea anual, y si ya tiene una velocidad de crecimiento anormal, tengo que estudiar tanto genéticamente como hormonalmente, según los cuadros que hablábamos anteriormente. Y bueno, eso es talla alta, ¿sí? Es medio complicado por el tema de los síndromes, tiene 1000 síndromes. Y bueno, este es el casito clínico. Viene Gonzalo al consultorio, tiene 10 años y el motivo de consulta es un control de salud nomás. El antecedente es un recién nacido de término, de peso adecuado para edad gestacional, un embarazo normal, parto normal, ningún antecedente perinatológico patológico, ¿sí? No tiene enfermedades importantes, ¿sí? Y lo único que refiere a la mamá es que siempre es el último en la fila, ¿sí? Al examen físico normal, y tiene una talla de 150 con un desvío estándar de 2,24, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Tiene un desvío estándar de 2,24. ¿Eh? Tiene talla alta, está bien. ¿Está? Entonces, nos queda acá nuestro cuadrito y la pregunta es, ¿qué otra información necesitamos para completar la interpretación de datos auxológicos de Gonzalo? 1. Estatura de la mamá y el papá y datos previos del crecimiento, datos sobre la pubertad. 2. Estatura de los padres, abuelos, hermanos, estatura sentada, de envergadura para evaluar proporciones corporales. 3. Radiografía de mano para edad 12 y predicción de estatura final adulta. O 4. Una estatura y antecedentes puberales en los padres. ¿Qué les parece? ¿Cuál? Perfecto. Ay. La estatura de los padres, entonces se encuentra el papá 1,88,6 centímetros, la mamá 1,72 m, y el blanco le queda genético de 1,86 m, o sea, 186,5 centímetros. El rango es entonces entre 1,95 m y 1,78 m. Y le queda así. Este es el rango que tiene el paciente y es donde, acá el rango que tiene, y ahí es donde se encuentra él. Con esta información, ¿cuál es su diagnóstico ausológico? 1. Bueno, primero que todo, ¿qué le pareció la talla de los papás? ¿Son altos? ¿Son...? Sí. Entonces, 1, tiene alta estatura para la población y para padres, tiene un crecimiento prenatal y postnatal normal. 2, tiene alta estatura para la población, dentro del rango genético familiar, tiene un crecimiento prenatal y postnatal normal. 3, tiene alta estatura para la población, maduración rápida, crecimiento prenatal normal y postnatal acelerado. Y 4, estatura normal para la población y dentro del rango genético familiar con un crecimiento pre y postnatal acelerado. ¿Qué les parece? ¿Cuál? La 2, sí. Entonces tiene una estatura alta para su población, está dentro del rango de genético familiar y tenía un crecimiento tanto prenatal como postnatal normal. Con esta información, ¿qué solicitaría? ¿Algún estudio? 1, sí, laboratorios con dosaje de hormona de crecimiento, función tiroidea, dosaje de cortisol y ACTH.
¿sí? Por si se puede tratar de una secreción hormonal patológica. 2, una radiografía de mano y muñeca izquierda para calcular la edad ósea. 3, sí, laboratorios de dosajes de hormona de crecimiento, función tiroidea, dosaje de cortisol y ACTH, más radiografía de mano para la edad. 4, sí, pruebas de tolerancia oral a la glucosa para la obesidad. Y 5, no solicitaría estudios. ¿Qué le parece? ¿Qué harían? ¿Qué? ¿Pero qué le harían al paciente? O sea, ¿le calcularon, ya tiene una talla alta, los padres están en rango? ¿Qué le falta evaluar? Claro, el estado madurativo del paciente, si está acorde o no a la edad del paciente, ¿sí? Y de ahí en más, si está acorde o no, seguir con los otros estudios, ¿sí? Acuérdense los pasitos, ¿sí? Tiene una edad de 11 años, el paciente tenía 10. ¿La edad ósea cuánto era el valor normal? Perfecto, entonces está dentro de lo normal. Entonces tiene una talla alta, está dentro del rango genético para la altura de los padres y tiene una edad ósea acorde a la edad. Entonces, ¿en qué piensa? Perfecto. Bueno, ahí está la biografía y esa es mi bebé. Very good.